Los acuerdos Obama-Santos para que el TLC se pudiera dar no han sido cumplidos en su totalidad. Se creó el Ministerio del Trabajo y este contrató 480 inspectores, pero fueron enganchados como provisionales. Las multas que impusieron por violación a los derechos laborales no han sido pagadas por las empresas y en el entretanto siguen las persecuciones y los asesinatos. Para los sindicalistas, la Ley 50 y la 789 de 2002 no permiten la negociación colectiva, quitaron garantías e hicieron que los convenios con la OIT y los derechos sindicales fueran desconocidos. Al tiempo, muchas empresas hacen usos ilegales de pactos colectivos y planes de beneficios para exterminar sindicatos. La informalidad en Colombia llega al 50% de los trabajadores, solo el 7% cotiza para pensión. Simultáneamente, entran más productos y servicios y se agigantan las pobrezas de campesinos, trabajadores y hasta empresarios, porque todos se quedan sin opciones. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, han pasado 3 años de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero básicamente del acuerdo Obama-Santos, acuerdo que establecía mejoras sustanciales en el escenario laboral para nuestros trabajadores en medio de este tratado. ¿Qué ha pasado 3 años después de los acuerdos? ¿Qué tanto se han cumplido o simplemente se han quedado en un saludo a la bandera? Para hablar sobre este tema nos acompaña el presidente de la Confederación de Trabajadores Colombianos CTC, el señor Miguel Morantes. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Mucho gusto en saludarlos, un saludo a todos los televidentes. Y también nos acompaña el señor Diógenes Orjuela, él es director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Mil gracias también. Muy buenas tardes para todos. ¿Cuál es el escenario de estos acuerdos Obama-Santos, ¿no? Porque pareciera que una cosa gira por un lado y la firma del Tratado de Libre Comercio por otro, y son lo mismo. Básicamente era una especie de condicionamiento para que se firmara el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en nuestro país, evidenciando, por supuesto, todas las dificultades laborales que se tenía en nuestro país en ese momento y que pareciera no han evolucionado mucho. ¿Cuál es ese escenario específicamente que ustedes presentaron recientemente en una rueda de prensa en la que evidenciaron que de esos 37 acuerdos, solamente 7 se habían puesto sobre la mesa? Sin embargo, esos 7 tampoco es que estén funcionando al 100%. El acuerdo Obama-Santos básicamente es un acuerdo que se firma entre el presidente de la República y el gobierno del presidente Obama para destrabar la ratificación del Tratado de Libre Comercio que llevaba 6 años estancada en el Congreso de los Estados Unidos. Ese plan de acción, que así fue denominado, lo firman los dos gobiernos. Es un plan de acción que no comprometió ni a la central norteamericana ni a las centrales colombianas porque no fue consultado ni discutido, y pretendía, diríamos, satisfacer un poco las preocupaciones que expresaban en los Estados Unidos, principalmente el sector demócrata, que era fundamental para lograr la votación. Ese plan incluye entonces una serie de aspectos sobre garantías supuestas de la libertad sindical, el tema de transformar las cooperativas o eliminar la intermediación laboral que para entonces estaban centradas en las cooperativas de trabajo asociado, penalizar los empresarios que violentaran la libertad sindical, y de igual manera disminuir, podríamos decirlo así, el tema de la impunidad por los más cerca de 3.000 asesinatos en los últimos 20 años, y otra serie de asuntos, Miguel, sí, que creo que es importante que tú nos ayudes a complementar. Sí, claro, todo lo que gira en torno a la libertad sindical, es el derecho de asociación. Hay la queja, por supuesto, de asesinatos de dirigentes sindicales, de persecución a los trabajadores cuando fundan un sindicato o cuando se afilian a ellos, y entonces, por supuesto, ahí era donde venía la penalización para los empleadores que hicieran esto, o por lo menos políticas del gobierno para que no volviera a ocurrir. Es decir, que cualquier persona en Colombia que trabaje puede organizarse en sindicatos sin que sea por ese motivo perseguido. Esa era la teoría del asunto. Eso no ha funcionado y eso sigue de igual manera, así hayan dicho lo que hayan dicho. El asunto es que todo se convirtió en anuncios que la ley penal se reformaba para esto,
pero la reformaron, pero no quedó siendo efectiva. Es decir, es igual. Habían dos proyectos que presentó la fiscal Vivian Morales, precisamente para abordar el tema de la penalización, de incrementar los escenarios para la investigación de uno de los temas que más preocupa a los líderes sindicales en nuestro país, perseguidos, amenazados, muchos asesinados infortunadamente, y es el tema de los altos niveles de impunidad. De esos dos proyectos que sonaban muy bien y que venían muy bien construidos, no ha pasado absolutamente nada. Sí, claro, la fiscal general de la Nación, Vivian Morales, en su época presentó eso al Congreso de la República, al gobierno, y el gobierno lo asumió y también lo propuso dentro del plan de acción porque consideró que era muy atractivo, pero llegó al Congreso de la República y la reforma del artículo 200 de la ley penal, que era que iba a penalizar a quienes violaran el derecho de asociación, lo pulieron de tal manera que quedó no sirviendo para nada, o sea que eso ya no sirvió, aunque el proyecto inicial de la fiscal sí era bueno y atractivo. Cuando terminó después de salir del Congreso ya no sirvió. Y en cuanto a lo otro fue el nombramiento de investigadores judiciales, y creo que sí los nombraron, pero el asunto no avanza en cuanto a la investigación de los crímenes que se han ocurrido anteriormente. El plan incluía igualmente el nombramiento de más de 400 nuevos inspectores del trabajo dentro de esa particular visión que tenían que el tema de la inspección no funcionaba porque había muy pocos inspectores. Iremos narrando cómo eso tampoco funcionó. El problema era de cantidad de personal, exacto. Ahorita vamos a ver qué pasó con los inspectores porque se va a hacer un tema muy interesante, porque es que antes quiero aclarar una cosa. En ese momento la central norteamericana, la AFL-CIO, y las centrales colombianas, principalmente la CTC y la CUT, produjimos un documento diciendo o vaticinando que la firma del plan de acción era como una trampa. Es decir, había que satisfacer el Partido Demócrata, pero el gobierno colombiano no tenía la menor intención de cumplirlo. ¿Qué es lo que demostramos al producir el informe que hemos publicado, que el pasado 7 de abril en Washington y en Colombia simultáneamente, donde tema por tema, punto por punto, mostramos cómo fueron los incumplimientos? Es un informe en el que ustedes evidencian que básicamente este acuerdo Obama-Santos es un total fracaso. Como lo decíamos al presentar el programa, 37 puntos de ese plan de acción y 7 se han cumplido de manera parcial, ¿no? O sea, se han enunciado, pero no es que estén funcionando al 100%. Uno de esos puntos podría ser la consolidación del Ministerio de Trabajo, ya no Ministerio de Protección, sino Ministerio de Trabajo. Sin embargo, uno pensaría que se cumple la misma finalidad. Tenemos dos instancias con nombres diferentes, pero la finalidad es la misma, ¿o no? Mire que para la época les dijimos que primero que muy bienvenido el Ministerio del Trabajo, porque era absolutamente inaudito que existiese un país en el mundo que no tenía Ministerio del Trabajo, pero que si el Ministerio del Trabajo no iba a funcionar como era, pues seguirían las cosas lo mismo. Y luego sobre el tema de los inspectores, yo personalmente lo manifesté en varios escenarios en los Estados Unidos, pueden nombrar 2.000 inspectores, pero si eso no se modifica para qué es el trabajo de los inspectores, el resultado va a ser absolutamente inocuo. Indiscutiblemente el gobierno nombró un grupo más de inspectores, él nombró unos 200 y pico más, sin embargo él mismo aceptó que le han renunciado cerca de 50, pero son inspectores como la mayor parte de la planta de inspectores en Colombia, en provisionalidad. No hubo un concurso de carrera, un concurso que garantizara personal especializado, nada que garantizara que la inspección en el trabajo fuese a mejorar. Ese es uno de los puntos que lo reconocen en la OIT, lo reconocen en los Estados Unidos, y es que es asombroso que el gobierno haya nombrado. Para nosotros no es asombroso, ¿no? Porque yo lo mencionaba precisamente ahorita en Washington, para el gobierno es absolutamente extraño que tenga una cuota de 200 o 300 personas y no pueda entregarlas como cuotas políticas. Acá lo que hicieron fue eso, unos inspectores en provisionalidad, sin recursos, sin garantías para funcionar. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos les pido por favor que pongamos sobre la mesa el tema de los inspectores. ¿Cuáles son las funciones específicas que tienen los inspectores? ¿Son veedores en un escenario tan amplio como el laboral en nuestro país? Tener 700, 100, 500, pues es un universo infinitamente reducido para realmente mirar si se cumplen todas las normas laborales. Una pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro.
Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas, hoy analizando o haciendo un balance después de 3 años de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, específicamente el plan de acción, el acuerdo Obama-Santos, lo que tiene que ver con el escenario laboral. Y antes de irnos al corte a comerciales ya estábamos hablando de los inspectores. ¿Habían 200? Implementan o lo incrementan a 400, entonces son 600 inspectores para un universo de trabajadores en nuestro país cercano a los 20, 21 millones. Esto es tan precario que precisamente el motivo principal por el cual esta vez vamos a exigir que Colombia sea reintegrada a los países que violan la libertad sindical en la próxima conferencia de la OIT es sobre el convenio de la inspección laboral. Es decir, el tema está cuestionado seriamente, no solamente desde este tema que estamos analizando del Plan de Acción Obama-Santos, sino desde la Organización Internacional del Trabajo. Estos son unos inspectores que no tienen condiciones para trabajar, no tienen la capacidad de hacer la función principal, que es lo que ellos denominan las visitas in situ. Es que ellos deben llegar de un momento a otro a cualquier empresa a hacer una inspección sobre si se están cumpliendo o no las mínimas normas y las mínimas garantías laborales. Y le agrego, ratifico lo que ya he mencionado, de que son unos inspectores nombrados dentro de lo que más se viola en este país, son unos inspectores tercerizados, son unos... De entrada ya se está violentando una de las normas de ese acuerdo. No tienen relación directa con el gobierno, no tienen ninguna garantía, sus salarios son realmente precarios y las visitas por los casos como los que acaba de mencionar Miguel, se dan casos tan absurdos como que entonces el trabajador presenta una queja y el inspector, para movilizarse al sitio en donde se está dando el problema, a veces es en los vehículos de la misma empresa que van a hacer la visita, por lo tanto es muy complicado cualquier resultado. Diógenes, ¿qué tanto se ha avanzado frente al tema del derecho a la asociación, el derecho a la sindicalización que ha sido estigmatizado en diferentes gobiernos en nuestro país? Tanto así que en el gobierno del presidente Álvaro Uribe fue tal la persecución que de alguna manera genera la desaparición del Ministerio de Trabajo y que después es una conquista por parte de las centrales colombianas. Ese tema es supremamente oportuno porque es el que nosotros somos insistentes en mencionar. No se puede considerar bajo ningún aspecto que Colombia es un país en progreso en materia de libertad sindical mientras no crezca la membresía de los trabajadores en las organizaciones sindicales y no crezca los trabajadores cubiertos por una convención colectiva. En este país ni está creciendo la afiliación de los trabajadores a los sindicatos, ni está creciendo. Seguimos, ahora estamos en el 3.8 de afiliación en los sindicatos, que eso es de los más bajas del mundo, pero además tenemos un caso curioso. En Colombia los trabajadores cubiertos por la convención colectiva es menos que el número de trabajadores que están sindicalizados. En el mundo es todo lo contrario. Yo puedo decirte que en Francia el nivel de sindicalización es del 20%, pero los trabajadores que están cubiertos por una convención colectiva son el 80%, o si vas a Brasil puede ser el 30% de afiliación, pero 90% de trabajadores cubiertos por las convenciones colectivas. Aquí es todo lo contrario, porque aquí hay muchísimas organizaciones sindicales que no pueden hacer la negociación colectiva, o porque no se lo permite la ley, o porque ni los patronos se niegan a hacer la negociación. Ese es el elemento. Nosotros decimos, mientras no se modifique esos índices, bajo ningún aspecto podemos decir que este es un país en progreso en materia de libertad sindical. Sí. En conclusión ahí es que en cuanto a libertad sindical y en cuanto al plan Acción Obama-Santos, es que puede que haya existido normas, reglamentos, hayan promulgado decretos, leyes. Bueno, eso puede ser, pero eso no resolvió el problema, ¿no? No resuelve absolutamente nada. La cuestión es que hoy día es más grave la persecución para los trabajadores. Es posible que haya habido menos asesinatos de trabajadores ahora en los últimos tiempos, es cierto, aunque siempre hay bastantes y es muy grave y muy preocupante, soy claro, muy preocupante, pero ha disminuido con relación a que eran 100 o 200. Pero igualmente a los trabajadores se les ha sofisticado
la forma de perseguirlos. ¿Ya? Es decir, han encontrado otras formas que de perseguirlos sin necesidad de matarlos, y es meterlos a la cárcel. Generalmente, ahí tenemos dos casos de una organización sindical a la que le denunciaron cada uno de los trabajadores que se afiliaron. Todos tienen una denuncia penal encima. Y entonces lo que llama el bueno de la empresa va y los aconseja. Mire, quítese de encima su problema, el de su familia, renuncia al sindicato y le retiran de una vez su denuncia. Y entonces el sindicato, pues eso es rápido, que se queda sin afiliados, porque todos que nunca han estado involucrados en cuestiones judiciales, que no son delincuentes, se asustan y dicen, no, yo quiero quitarme eso rápidamente de encima, y más bien prefieren claro, se sigue estigmatizando este derecho, el derecho a la sindicalización. Sí. ¿Qué ha pasado frente a los derechos laborales de los trabajadores que desarrollan sus actividades con las multinacionales? Que era uno de los peligros que había en ese ejercicio y en esa firma del TLC. No, nosotros hemos venido sosteniendo que en materia de respeto a los derechos laborales en Colombia, las multinacionales se comportan como absolutas repúblicas independientes, con la alcahuetería del gobierno. Creo que uno de los casos más notorios es el de Pacífico y Rubiales, pero en general el comportamiento de las multinacionales es supremamente grave, violan los derechos de los trabajadores, impiden la negociación colectiva, y en eso yo quiero mencionar un asunto que es muy importante, que está incluido en ese plan de acción. Es que el artículo 200 del Código Penal, que es el que penaliza, dijéramoslo de esa manera, el tema de los patronos, los empleadores que impidan el derecho de asociación o el derecho de negociación, eran muy tibios y el gobierno se ha comprometido a reformarlo. El proyecto de reforma cursó muy bien hasta el tercer proyecto en el Congreso de la República, pero en el cuarto trámite, en el cuarto golpe, como nosotros lo llamamos en el Congreso, fue modificado y suavizado. Sin embargo, contempla algunas penas para los empresarios, para los patronos que se opongan al derecho de asociación. No hay un solo empleador en este país en estos 3 años. En la historia de Colombia creo que hay como 5 penalizaciones en los últimos 20 años. Pero en estos 3 años no hay un solo empresario, un solo patrón procesado por violentar el artículo 200 del Código Penal, a pesar que el mismo ministerio reconoce que hay cerca de 300 quejas por estas acciones. Y lo más triste es que no pasa nada. Una pausita y ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Continuamos aquí en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas y un daño que se le ha hecho a los trabajadores colombianos ha sido el de la tercerización. Es evidente, las diferentes centrales han visibilizado este craso error que los gobiernos de turno no han puesto en cintura a las diferentes empresas para que eso se acabe de manera literal, es decir, no hay ninguna posibilidad de que se le haga el juego a este tema de la tercerización. ¿Se avanzó, echamos para atrás o continuamos exactamente en el mismo escenario, Dionis? Creemos que el problema es tan grave y que no se va a resolver porque es que el gobierno es el mayor tercerizador que hay en el país y fundamentalmente en el sector de la salud. Como segunda medida, el gobierno se comprometió a prohibir que las cooperativas de trabajo asociado, que es una distorsión del cooperativismo, estuvieran dedicadas a cumplir el trabajo de dar trabajadores a las empresas. Y aquí hay una cosa curiosa, y dictó las leyes y las cooperativas mutaron, se convirtieron en sociedades anónimas simplificadas y otras fueron más agresivas, se convirtieron en unos falsos sindicatos que firmaron unos falsos contratos sindicales.
de tal manera, pero no en términos de que se haya avanzado, que haya una contratación directa de los trabajadores, en absoluto lo podemos demostrar que no ha habido un crecimiento. Ha crecido en los pactos colectivos como otra forma de los empresarios en Colombia, ni son pactos ni son colectivas, son unas imposiciones a los trabajadores. Y lo que sigue cayendo, como ya lo mencionamos, es la negociación colectiva y la afiliación de los trabajadores. Un panorama absolutamente desolador. Sí, es decir, la tercerización es eso, es que también hubo normas, y la ley, la 1429 y otras más, decretos, pero los empresarios, los empleadores cambiaron la cuestión, como ya lo dijo Diógenes, a otras formas, pero de verdad, la más cruel, digámosle así, la más nefasta, ha sido la de mutar. Una cooperativa se convierte en sindicato, pero no es un sindicato, ni de ideología, ni de vocación, ni absolutamente nada. Es buscar que el negocio vaya impune, porque no tiene que cumplir con ninguna norma de las que han implantado. Ahí sí, como dice el adagio popular, echa la ley, echa la trampa y les quedó como anillo al dedo. Pasamos de un poco más de 100 contratos sindicales hace 3 años a más de 900, casi 1000 en este último año. 1020 dieron el dato a un senador de Estados Unidos que estuvo acá, dieron 1020 contratos sindicales. ¿Valió la pena la firma de este Tratado de Libre Comercio, y otros que ha firmado finalmente nuestro país? ¿Valió la pena darse esta pela y de alguna manera arrinconar los derechos laborales? ¿Se ha ganado tanto de manera sustancial en el escenario económico? En nuestro informe de 42 páginas, indiscutiblemente, con su resumen ejecutivo, tiene un capítulo donde se demuestra los efectos desastrosos del trabajo del Tratado de Libre Comercio frente a la economía colombiana. La destrucción de la industria, la destrucción de la agricultura, la desaparición, el aumento en la importación de alimentos, cuando este país tiene la capacidad de hacerlo, y el hecho más protuberante, las exportaciones de Estados Unidos crecieron hacia Colombia en cerca de un 15%, mientras que las exportaciones de Colombia a Estados Unidos cayeron igualmente en un 15%, que era fundamentalmente lo que se mencionó el gobierno norteamericano y los senadores norteamericanos. Nosotros necesitamos aumentar nuestras exportaciones a Colombia. Y se cumplió al pie de la letra, y se cumplió al pie de la letra lo que dijimos, que nosotros no íbamos a exportar nada, ni íbamos a crecer en exportaciones. Un hecho bien preocupante, indignante, es que ahora con Semana Santa, acaban de decir que el pescado que se consume colombiano en Colombia es solamente el 23%, el 77% es importado. En un país que tiene 2 mares, los ríos caudalosos más grandes del mundo, por todas partes van hacia el sur, hacia el norte, hacia el oriente, hacia el occidente, todos con este alimento, y hoy día estamos importando pescado. Increíble. Una de las tareas de ese plan de acción que surge de la reflexión y el análisis que hacen las centrales obreras de este acuerdo Obama-Santos evidencia la consolidación de un observatorio que le va a seguir la pista específicamente a estos tratados de libre comercio, porque no olvidemos que en junio viene otro momento crucial y es la firma del TLC con Europa, entonces volveremos a hacer el mismo ejercicio. Este ejercicio que hicimos ahorita, que fue muy positivo porque es la primera vez que entre muchas organizaciones hacemos un solo informe, estamos avanzando hacia la construcción de un observatorio sobre el TLC con Canadá, con las centrales y organizaciones canadienses, con la Federación Sindical Europea y los sindicatos europeos y muchas plataformas que nos apoyan en eso, un observatorio con ese tratado, y aspiramos a producir igualmente unos informes alrededor de este tipo de tratados, pero también en algún momento sobre el impacto de los diferentes tratados que se están andando en el país. ¿Qué tanta recepción tiene el gobierno nacional frente a ese tipo de análisis y balances que hacen las centrales obreras, que es un punto de referencia muy importante en el escenario laboral, evidentemente? No los escucharon cuando se firmó el TLC, pero este es un momento en el que sobre la mesa el tema ya genera consecuencias gravísimas. Pues ahí vemos también con preocupación el asunto, porque el Ministerio del Trabajo presentó un informe que dista mucho de ser el informe que nosotros presentamos. El contraste es gigantesco. Es decir, el Ministerio dice que todo va bien y que ha crecido y que ha mejorado. Nosotros no tenemos esa... Es decir, no sentimos eso. Eso no es cierto. No ha mejorado en absolutamente nada. Solamente sentimos que cada vez nos arrinconan más. O sea, no hay nada positivo ahí. Y aparecen elementos rebuscados como el del Ministerio del Comercio, que sí, que las
las exportaciones nuestras a Estados Unidos bajaron que por la crisis que tenían los Estados Unidos, antes tenían menos capacidad de compra, pero no explican por qué aumentan las exportaciones de Estados Unidos a Colombia, cuando eso es realmente lo que siempre hemos anunciado, es un tratado con unas economías absolutamente asimétricas, de una capacidad absolutamente enorme y diseñado para modificar el comercio, las leyes, la constitución, para facilitar el ingreso de los productos de la potencia económica a nuestro país en detrimento de nuestro aparato productivo. ¿Existe la estrategia, la forma de consolidar un tratado de libre comercio? Porque Colombia ha evidenciado que le gustan mucho los tratados de libre comercio, donde los trabajadores estén cubiertos, no con esas cláusulas laborales que terminan siendo, como ya lo hemos dicho en el transcurso de este programa, un saludo a la bandera, sino que sean cláusulas obligatorias, que en el caso en el que no se cumplan, pues exista una penalización específica. ¿Los países que firman esos tratados estarían en esas condiciones? Bueno, inicialmente cuando se estaba hablando al principio del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, alguien propuso que fuera un capítulo dentro del mismo tratado. Sí. Inclusive la penalidad, si no se cumplen, si no se respetan los derechos laborales, era la cancelación del TLC, era echarlo atrás. Este plan Obama-Santos no tiene esa capacidad, no hace nada. El TLC seguirá, no importa si ese plan se cumple o no se cumple. Exactamente, ninguna de las cláusulas laborales que existen firmadas son condicionantes a que si no funcionan las cláusulas se para el Tratado de Libre Comercio. Claro que hace poco escuchábamos una propuesta de unos eurodiputados en los que buscaban que de alguna manera el acuerdo que había con Europa se detuviera mientras el tema de los derechos humanos, en este caso, no evolucionara de manera considerable. O sea que sí existirían ciertos caminos y ciertas herramientas para presionar que temas tan básicos como los laborales o el de derechos humanos funcione, una manera de presionar un poco al gobierno colombiano en este caso. Con el Tratado de Europa hay una particularidad que se logró en lo que hicimos antes de que fuese ratificado, y es que el tratado fue considerado mixto. Mixto significa que además de que lo aprobaba el Parlamento Europeo, debe ser ratificado por el resto de estados que pertenecen a la Unión Europea. En eso vamos a iniciar nosotros una acción con los sindicatos y las plataformas europeas en la vía de buscar que en algunos de los estados miembros no se ratifica, que eso lograría tener algún impacto en toda esta discusión. De tal manera que esos elementos que tú estás señalando, vamos a tratar de moverlos por todo el continente europeo. De los 28 estados lo han ratificado 7 u 8, faltan todavía como 20, con la particularidad en Bélgica de que la ratificación del Parlamento belga debe ser ratificada igualmente por los 7 parlamentos regionales. O sea, son como unas 32, 33 ratificaciones, y eso nos sirve para este ejercicio que estamos hablando acá. Voy a darles un ejemplo sencillo, no sé si nuestros televidentes ya lo conocen, es que lo escuché hace muy poco, que los trabajadores en Europa tienen la posibilidad, ellos cuando salen de su escenario laboral, de desconectarse totalmente del ejercicio de su trabajo, de sus jefes, de sus actividades y demás. Eso es una ley, eso ya está establecido de esa manera. Cuando usted está en una actividad diferente a la laboral, se desconecta totalmente, difiere totalmente de lo que sucede en nuestro país, donde mucha gente trabaja casi que 24 horas continuas y pendiente, y si no está atento, pues ojo, llamado de atención y chao, se va de la empresa. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, y por supuesto le seguiremos la pista a estos análisis que realizan las centrales obreras, trabajando precisamente porque los derechos de los y las trabajadoras de nuestro país, pues por supuesto, sean reivindicados y no atropellados como está sucediendo, y como ustedes lo plantearon en su plan de acción y en el análisis que presentaron sobre los 3 años del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Mil gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias Mayra, gracias a todos. Muchas gracias y buena tarde para todos. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas que el resto de días.